Buenos días con todos. Hoy vamos a ver en el curso de biología la clase número 3 del tema el ser vivo. En primer lugar, siempre deben tener la fecha correspondiente al día de hoy en su cuaderno. Ahora, vamos a entrar a la definición de la vida. ¿Qué cosa es la vida? Dice, la vida va a ser un estado particular de la materia, en el cual se pone manifiesto la complejidad de esta. Ahora, dentro de todo ese conjunto de complejidades, va a estar la reproducción, el metabolismo, la irritabilidad, el crecimiento, etcétera, etcétera. También ahí la vida va a ser un estado único y exclusivo de los seres vivos. Ahora, ¿qué es un ser vivo? Un ser vivo va a ser llamado así a un cuerpo de organización muy compleja. Ahora, como va a ser muy complejo, pues va a haber partes mínimas como moleculares o átomos y partes muy complejas que ya son el mismo organismo, el sistema, los sistemas y aparatos. Ahora vamos a entrar a la organización compleja. En esa parte vamos a ver lo difícil que es poder generar vida, poder generar a un ser vivo. Mira, nosotros aquí vamos a ver toda una estructura muy compleja, comenzando desde los átomos hasta hasta el organismo. Ahora, para pasar de átomos a organismos, ha tenido que pasar por diferentes etapas, por diferentes fases. Entonces, ahí está, de los átomos pasan las moléculas, de las moléculas pasan a las organelas, de las organelas pasan a la célula, de la célula a los tejidos, de los tejidos a los órganos, de los órganos al sistema y del sistema al organismo. Ahora vamos a entrar detalladamente a ver parte por parte y qué ejemplos podemos encontrar allí. Como parte más pequeña de todo el ser vivo, vamos a ver a los átomos. En los átomos vamos a ver que es la unidad más pequeña de la materia que contienen propiedades de elementos químicos. Ahora, la unión de todas estas te va a dar la siguiente fase, que son las moléculas. En esta imagen estamos viendo a proteínas sobre la capa de la célula. Ahora, estas moléculas son agrupaciones de átomos, como ya se dijo. También pueden ser ácidos, nucleicos, puede ser grasas también y, muchos más elementos que la célula puede necesitar para poder generar energía. Por ejemplo, ahí está también el ATP, el adenosín trifosfato, que sirve para poder tener energía a la célula, para poder fabricar su propio alimento. Ahora sí vamos a pasar a a los organelos. En esta tercera fase vamos a ver a las organelas o orgánulos, ¿no? Aquí podemos ver diferentes estructuras en el citoplasma, ¿no? Por ejemplo, ahí podemos ver a la mitocondria, a los lisosomas, a las vacuolas, a una membrana, al aparato de Golgi muchas partes más de la célula. Ahora sí, el conjunto de todos estos organelos va a formar a la propia célula. En esta parte vamos a ver cómo se forman las células, ¿no? Recuerden que un paso antes estaban los organelos. Los organelos eran los elementos que tenían la célula, eran las partes de la célula. Ahora, la unión de todo eso, el conjunto de todos ellos, forman las células. Ahora, estos de aquí se van a dividir en eucariota y procariota. Luego, estas células, la unión de estas células va a formar tejidos. Bien, luego de que las células hayan formado tejidos, estos de aquí van a formar diferentes tipos, ¿no? Por ejemplo, mira, ahí las células, vemos ahí que, que pueden formar las células un tejido cartilaginoso, luego también pueden formar un tejido adiposo, un tejido nervioso, un tejido óseo, un tejido sanguíneo, un tejido epitelial, muscular y secretoras. Ahora, cada uno de estos obviamente te va a servir para poder formar los órganos. Ahora aquí vamos a ver el conjunto de tejidos va a formar algunos órganos. En la imagen podemos ver que está el corazón, el pulmón, el hígado, el estómago, los uréteres, los riñones, el colon, etcétera.
Entonces, ¿qué es un órgano? El órgano va a ser la unidad funcional de un organismo. Ahora, este organismo obviamente debe ser multicelular. O sea, debe juntar bastantes células para que puedan formar un órgano. Ahora, en aquí vamos a ver también que, por ejemplo, el cerebro va a tener como unidad mínima funcional a la neurona. Luego se va a tener al riñón, por ejemplo. Al riñón aquí lo vemos, ahí. Esos dos órganos que tienen forma de payar, esos son los riñones. En los riñones vamos a ver ahí que la unidad mínima funcional van a ser los nefrones. Y en los pulmones, la unidad mínima van a ser los alvéolos. Luego de haber visto algunos órganos, se va a pasar a un conjunto de órganos, que estos de aquí se van a llamar sistemas. Ahora, ¿qué va a ser un sistema? Va a ser la red compleja de los órganos y entidades biológicas. En ahí podemos ver algunos sistemas, ¿no? Sistema nervioso, sistema óseo, el sistema endocrino. El sistema endocrino es muy importante, más que todo en esta edad que ustedes tienen. ¿Por qué? Porque este sistema endocrino es el que regula las hormonas que ustedes pueden tener dentro del cuerpo, ¿no? Y por último, luego de tener varios sistemas y que estos sistemas se agrupen, van a formar a los organismos, lo que nosotros conocemos como seres vivos. Y en ahí vamos a ver, pues, en el grupo de los animales, en el grupo de las plantas, de los hongos, algas y bacterias. Y entonces, con eso de aquí, ya hemos terminado toda esa fase que habíamos visto al comienzo, como un rectángulo con bastantes flechitas. Entonces, eso de ahí, lo que acabamos de hacer, representa toda la evolución compleja que debe pasar, o toda la estructura compleja que debe pasar un ser vivo. Por último, en acá van a tener como tarea buscar en el diccionario algunas palabras, ¿no? Como átomo, molécula, organela, qué es una célula, qué es una neurona, qué es un tejido. Luego vas a tener que completar ahí lo que te piden, ¿no? En los incisos de la A a la J. Y eso ahí sería todo por el día de hoy.